Bienvenido a Sabiduría Cotidiana, un podcast 100% creado con inteligencia artificial. Aquí, cada día tiene su propia temática. Lunes de ciencia y descubrimientos, martes de historia, miércoles de biografías, jueves de cine y viernes de desarrollo personal. Prepárate para aprender algo nuevo, inspirarte y ver el mundo desde otra perspectiva. ¡Comencemos! Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que, sacudió los cimientos del siglo XX, redibujó mapas y cambió la guerra para siempre. Exactamente. Y tenemos fuentes muy variadas que nos van a permitir ir más allá del simple relato de los hechos. La idea es entender esas fuerzas profundas que la provocaron y el legado tan complejo que nos dejó. Nuestra misión hoy, comprender por qué ocurrió este cataclismo entre 1914 y 1918, cómo se vivió y qué significó realmente. Vamos a desentrañar esto. Todo parece empezar, al menos en la superficie, con un asesinato. Sarajevo, 28 de junio de 1914. Matan al archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y a su esposa Sofía. El autor fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Estaba ligado a la Mano Negra, una sociedad secreta ultranacionalista que buscaba unificar a los serbios, incluso por medios violentos. Este acto fue, como bien dices, la chispa en un verdadero polvorín. Lanza un ultimátum a Serbia que era casi imposible de aceptar. Serbia rechaza una parte clave, claro. Y el 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra. A partir de ahí, es, un efecto dominó imparable. Rusia se moviliza para apoyar a Serbia, su aliado eslavo. Claro. Y Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Y casi inmediatamente después a Francia, que era aliada de Rusia. Y para atacar a Francia rápido, invaden Bélgica, un país neutral. Exacto. Y esa invasión de Bélgica es lo que mete al Reino Unido en la guerra el 4 de agosto. Tenían un tratado para proteger la neutralidad belga. Increíble. En apenas una semana, un conflicto que parecía local en los Balcanes se convierte en una guerra europea total. Pero, como sugieren las fuentes, las raíces eran mucho, mucho más profundas. ¿Cuáles eran esas tensiones de fondo? Es que era una mezcla explosiva de factores. Primero, el imperialismo. Las potencias europeas estaban en una competencia feroz por colonias, por recursos, por mercados, en África, en Asia. Claro, potencias ya establecidas como Reino Unido y Francia, chocando con las ambiciones de una Alemania recién unificada y en pleno auge industrial, que buscaba, como decían, su lugar bajo el sol. Precisamente. Esa búsqueda alemana de estatus global generó muchísima fricción. Sobre todo, su desafío a la supremacía naval británica, desde finales del siglo XIX. La carrera naval anglo-alemana, eso fue clave, ¿verdad? Absolutamente. Un foco de tensión importantísimo. Y además, la rivalidad económica en general, ¿no? Impulsada por la Segunda Revolución Industrial. Eso agudizaba la competencia. Y ya había habido crisis antes que casi encienden la mecha. ¿Cómo cuáles? Pues las disputas por Marruecos entre Alemania y Francia, por ejemplo. O la guerra ruso-japonesa de 1905, que fue un shock tremendo. Primera vez que una potencia asiática derrotaba a una europea. Mostraba que el equilibrio de poder, estaba cambiando. Entiendo. Y el segundo factor clave, el nacionalismo. Esa idea de que cada nación debía tener su propio Estado, estaba en plena ebullición. Sí, y esto era especialmente peligroso en imperios que eran multiétnicos. Como Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Los Balcanes eran el epicentro, el famoso polvorín de Europa. Lleno de pueblos eslavos con aspiraciones nacionales. Especialmente los serbios, que eran apoyados por Rusia y que chocaban directamente con los intereses de Viena. Y a eso le sumamos el revanchismo francés, ese deseo constante de recuperar Alsacia y Lorena, perdidas ante Alemania en 1871. Exacto. Y el tercer pilar que es fundamental, el militarismo y el sistema de alianzas. Se vivía en la llamada paz armada.
Una era de acumulación enorme de armamento, ejércitos gigantescos de reclutas. La guerra casi se veía como algo inevitable, incluso hasta necesario para algunos. Y las alianzas que tejieron una red que terminó atrapando a toda Europa. Por un lado, la Triple Alianza, Alemania y Austria-Hungría. Italia estaba ahí, pero luego se cambió de bando. Así es. Y por otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas, que supuestamente eran para mantener la paz a través del equilibrio de poder, se convirtieron en un mecanismo fatal. Claro, porque obligaban a las potencias a entrar en guerra si un aliado era atacado. Convertían cualquier crisis local en un conflicto generalizado. Exacto. Y las crisis previas, como las guerras balcánicas de 1912 y 1913, no hicieron más que tensar esos lazos y agudizar las rivalidades, especialmente entre Austria, Hungría y Rusia. Así que, con todo este panorama, el asesinato de Sarajevo fue simplemente la gota que colmó el vaso. Volvamos a ese verano de 1914. Los líderes europeos se lanzan a la guerra. ¿De verdad creían eso de que la guerra terminaría antes de Navidad? Muchos sí, o al menos actuaron como si lo creyeran. Alemania, por ejemplo, apostó todo a su plan Schlieffen. El ataque relámpago por Bélgica. Sí, para aplastar a Francia en pocas semanas y luego concentrarse en Rusia. Era un plan audaz, pero muy, muy arriesgado. Quizás calcularon mal la reacción británica a la invasión de Bélgica. Es posible que subestimaran la rapidez y la determinación británica. O quizá pensaron que era un riesgo que valía la pena correr para evitar una larga guerra en dos frentes. El plan casi funciona, ¿eh? Avanzaron muchísimo. Pero los frenaron. La batalla del Marne, en septiembre de 1914. Muy cerca de París. Fue crucial. Sí, totalmente. Un contraataque franco-británico que salvó París y destrozó la idea de una victoria rápida. Después vino lo que llaman la carrera hacia el mar. Ambos bandos tratando de flanquearse hasta llegar a la costa. Exacto. Y el resultado fue un frente continuo de trincheras, desde Suiza hasta el Mar del Norte. Ahí murió la guerra de movimientos en el frente occidental. Y empezó la terrible guerra de trincheras. ¿Y en el frente oriental? ¿Contra Rusia? Allí hubo más movimiento al principio. Los alemanes tuvieron grandes victorias, como en Tannenberg, y frenaron a los rusos. Pero incluso ahí, aunque las líneas se movieron más, la guerra también tendió a estabilizarse. Frentes larguísimos, fortificados, y un costo humano igualmente brutal. Y eso nos lleva a la imagen que todos tenemos de la guerra, las trincheras. Cientos y cientos de kilómetros de zanjas, barro, alambre de espino. Describir cómo era la vida ahí debe ser casi imposible. Las fuentes hablan de un infierno cotidiano, la verdad. Lodo, ratas, piojos, enfermedades, el bombardeo constante, la tensión nerviosa permanente. La tierra de nadie entre las líneas era una zona de muerte pura. Y no era una sola línea, ¿verdad? Era un sistema complejo. Claro, un sistema con trincheras frontales, de apoyo, de reserva, conectadas por túneles de comunicación. Todo excavado en zigzag para minimizar el impacto de las explosiones y del fuego directo. Se habla mucho de condiciones espantosas, como el llamado pie de trinchera. Una dolencia horrible, causada por tener los pies constantemente mojados y fríos. Podía llevar a la gangrena, a la amputación. Terrible. Y a eso súmale la disentería, el tifus. La rutina diaria marcada por el peligro constante. Sí, francotiradores durante el día, patrullas, trabajo de reparación por la noche. Las bajas eran constantes, incluso en sectores que se consideraban tranquilos. La muerte era una compañera diaria, lamentablemente. Cuesta imaginar el impacto psicológico de vivir así. Y gran parte de este horror se debía a las nuevas tecnologías de destrucción, claro. Sin duda alguna. La ametralladora se convirtió en la reina de la defensa. Modelos como la Maxim británica o la MG-8 alemana podían, cegar oleadas enteras de infantería atacante. Hacían que los asaltos frontales fueran casi un suicidio. Y eso forzó el estancamiento. ¿Y la artillería? Mencionaste que causó la mayoría de las bajas. Se estima que un 75%. Sí. El desarrollo fue brutal. Obuses de gran calibre, la metralla o shrapnel, explosivos cada vez más potentes. Se perfeccionaron mucho las técnicas de fuego indirecto, o sea, bombardear posiciones enemigas sin siquiera verlas. Exacto, con una precisión cada vez más aterradora.
Los bombardeos masivos precedían a los asaltos, pero muchas veces solo removían el terreno y alertaban al enemigo de lo que venía. También fue la primera guerra con uso masivo de gas venenoso, Algo terrible. introducido por los alemanes en Ypres, en 1915. Primero usaron cloro, luego fosgeno, que era más letal, y el terrible gas mostaza. Que causaba quemaduras químicas horribles. Sí, y podía permanecer activo en el terreno durante días. Aunque se desarrollaron máscaras antigas, claro, el impacto psicológico del gas fue enorme. Añadió un nuevo nivel de terror a la guerra. Y para el soldado de infantería, ahí en la trinchera, ¿qué armas eran clave? Bueno, el fusil de cerrojo seguía siendo el arma básica. Pero las granadas de mano se volvieron esenciales para limpiar las trincheras enemigas en los asaltos. Las bayonetas también, aunque quizás más como herramienta o arma de último recurso. Y las alambradas de púas, ¿no? Un obstáculo fundamental. Crucial, un obstáculo defensivo clave que canalizaba los ataques, justo hacia donde esperaban las ametralladoras. Mientras toda esta carnicería se desarrollaba en Europa, el conflicto se expandía. Se volvió realmente mundial. ¿Cómo pasó eso? Bueno, varias potencias entraron buscando sus propios intereses, claro. Japón se unió a los aliados muy pronto, en 1914, para quedarse con las colonias alemanas en Asia y el Pacífico. Y el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Sí, en octubre de 1914. Y eso abrió frentes cruciales en Oriente Medio, en el Cáucaso. Ahí es donde ocurrió la campaña de Galípoli, que fue un desastre para los aliados, especialmente para las tropas australianas y neozelandesas, los famosos ANZACs. Exacto, un costo altísimo para ellos. Luego Italia, que había sido aliada de Alemania y Austria-Hungría, bueno, cambió de bando en 1915. Se unió a los aliados a cambio de promesas territoriales. Eso es. Y Bulgaria se unió a las potencias centrales. Rumania y Portugal, a los aliados. La guerra ya se libraba en múltiples continentes y océanos. Y en el frente occidental, 1916 fue un año particularmente sangriento. Pienso en batallas como Verdún y el Somme. Uf, sí, batallas de desgaste puro, diseñadas para sangrar al enemigo hasta el agotamiento. Cientos de miles de muertos y heridos en ambos bandos, por ganancias territoriales mínimas o nulas. El Somme fue terrible para el ejército británico, especialmente el primer día. Casi 60.000 bajas solo el primer día. Es inimaginable. Esas batallas mostraron la aparente inutilidad y el horror industrializado de esta guerra como pocas otras. Mientras tanto, Estados Unidos se mantenía al margen, casi 3 años. ¿Qué hizo que finalmente entraran en 1917? Había una corriente aislacionista muy fuerte en Estados Unidos, y el presidente Wilson quería mantener la neutralidad. Pero varios factores cambiaron la situación. Por un lado, la guerra submarina alemana. Que a veces hundía barcos con ciudadanos estadounidenses. El caso del Lusitania en 1915 es el más famoso. Exacto. Eso generó mucha tensión. Pero el punto de inflexión realmente fue la decisión alemana de reanudar la guerra submarina sin restricciones a principios de 1917. ¿Por qué hicieron eso? Calcularon que podían estrangular a Gran Bretaña y ganar la guerra antes de que Estados Unidos pudiera intervenir de forma decisiva. Un cálculo arriesgado. Y a eso se sumó el telegrama Zimmermann. Correcto. Un intento alemán de atraer a México a la guerra contra Estados Unidos, prometiéndole territorios perdidos. Fue interceptado, publicado y, bueno, indignó a la opinión pública estadounidense. Wilson finalmente pidió al Congreso la declaración de guerra en abril de 1917. ¿Y qué tan decisiva fue esa entrada de Estados Unidos? Fue un punto de inflexión clave. Aunque sus tropas tardaron en llegar en masa y en ser efectivas, el potencial industrial y humano estadounidense era enorme. Inclinó la balanza de recursos definitivamente a favor de los aliados. Y además, dio un golpe moral tremendo a las potencias centrales. Y también consolidó a Estados Unidos como potencia mundial. Sin duda. Y casi al mismo tiempo que Estados Unidos entraba, otro gigante salía. Rusia. La Revolución Rusa de 1917. Otro evento fundamental. Totalmente. Años y años de descontento social, agravados por las pérdidas enormes, humanas y económicas, de la guerra, llevaron al colapso del régimen zarista en febrero-marzo de 1917. Se formó un gobierno provisional, pero cometieron el error, digamos, de seguir en la guerra. Exacto.
y eso lo aprovecharon Lenin y los bolcheviques. Con su promesa de paz, pan y tierra, tomaron el poder en la Revolución de octubre-noviembre de 1917. Y una de sus primeras acciones fue negociar la salida de Rusia de la guerra. El Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918. Muy duro para Rusia, ¿no? Durísimo. Rusia perdió territorios enormes en Europa del Este. Pero bueno, les permitió a los bolcheviques consolidar su poder y concentrarse en la guerra civil rusa que estalló justo después. Y para Alemania significó poder mover tropas al oeste. Cientos de miles de soldados, para un último intento desesperado de ganar la guerra. Y así llegamos a 1918. Alemania lanza esa gran ofensiva en primavera. La ofensiva de primavera, o Kaiserschlacht, usaron tácticas nuevas de infiltración con tropas de asalto especializadas, las Sturmtruppen, y lograron avances espectaculares, los mayores desde 1914. Por un momento parecía que podían ganar. Pero se quedaron sin fuelle, ¿no? Exactamente. Agotaron sus recursos, sus hombres, y la resistencia aliada, que ya estaba reforzada por los estadounidenses y bajo el mando unificado del mariscal Foch, se endureció muchísimo. El contraataque aliado en la Segunda Batalla del Marne, en julio, frenó el avance alemán definitivamente. Y a partir de ahí empezó la llamada Ofensiva de los 100 días. Sí, desde agosto hasta el armisticio en noviembre. Los aliados lanzaron una serie de ofensivas continuas usando de forma más coordinada los tanques, los aviones, la artillería. Rompieron las defensas alemanas, incluyendo la famosa línea Hindenburg. Y las potencias centrales empezaron a derrumbarse una tras otra. Bulgaria, el Imperio Otomano, Austria-Hungría. Todos piden la paz. En Alemania la situación era desesperada. Los propios mandos militares admitieron la derrota. Hubo motines en la marina. Estalló una revolución. El Kaiser Guillermo II abdicó y huyó. Se proclamó la República. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, se firma el armisticio. Silencio en el frente. Pero, ¿qué dejó tras de sí esta gran guerra? Las consecuencias fueron enormes. Un mundo transformado, traumatizado. El coste humano fue espeluznante. Hablamos de entre 9 y 10 millones de soldados muertos, millones de civiles también, unos 20 millones de heridos, muchos mutilados de por vida. Y a eso hay que sumar la devastadora pandemia de gripe española, que se propagó facilitada por la guerra y mató a decenas de millones más. Una catástrofe sobre otra. Políticamente fue un terremoto. Cayeron 4 imperios: el ruso, el otomano, el austrohúngaro y el alemán. Dinastías enteras desaparecieron. Y de esas ruinas surgieron nuevas naciones en Europa central y oriental. Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. El mapa se redibujó por completo. Europa perdió su hegemonía global indiscutible, mientras Estados Unidos emergía como la gran potencia económica y militar. Y nacía la Unión Soviética como un nuevo actor ideológico y geopolítico muy potente. Se creó la Sociedad de Naciones para evitar futuras guerras, aunque sabemos que no funcionó muy bien. Y económicamente, Europa quedó devastada y endeudada, principalmente con Estados Unidos, que pasó de ser deudor a ser el principal acreedor mundial. y Alemania además fue cargada con reparaciones de guerra enormes. Socialmente, hubo cambios, como un mayor papel de la mujer en el trabajo, aunque fuera temporal, pero también Una profunda desilusión, ¿no? y radicalización política. Sí, mucha inestabilidad en la posguerra. El miedo a la revolución inspirada en Rusia llevó a reacciones extremistas de derecha en Italia, con el fascismo, y en Alemania, con el nazismo, que supieron aprovechar muy bien el descontento, el nacionalismo herido y la crisis económica. Y eso nos lleva directamente al Tratado de Versalles de 1919, un tratado de paz que, paradójicamente, muchos consideran una de las causas de la siguiente guerra. ¿Por qué fue tan controvertido? Bueno, para empezar, fue negociado solo por los vencedores. Y Francia, representada por Clemenceau, tenía una postura muy dura. Exigía un castigo severo para Alemania para garantizar su seguridad futura. Y esa postura prevaleció sobre la visión quizás más conciliadora del presidente estadounidense Wilson. ¿Cuáles fueron los términos más duros para Alemania? Los que más dolieron. Varios. Primero, la cláusula de culpabilidad de guerra.
el famoso artículo 231 que le echaba toda la culpa a Alemania. Segundo, las reparaciones económicas astronómicas, que se consideraban impagables. Y pérdidas territoriales importantes, sí, significativas. Alsacia-Lorena de vuelta a Francia, territorios para formar Polonia y restricciones militares severísimas. Un ejército mínimo, sin fuerza aérea ni submarinos, la zona de Renania desmilitarizada. Y la prohibición de unirse con Austria fue percibido como una humillación total en Alemania. Absolutamente. Como un dictat, una imposición injusta. Generó un resentimiento enorme, mucha inestabilidad económica y política en la República de Weimar y se convirtió en un arma propagandística brutal para los movimientos extremistas, especialmente para el partido nazi de Hitler, que prometía destruir ese tratado. Incluso economistas como Keynes advirtieron en su momento que esa paz no era sostenible. Correcto. Y el propio Senado de Estados Unidos no ratificó el tratado, lo que debilitó mucho a la nueva sociedad de naciones desde el principio. Aunque las condiciones se suavizaron un poco con el tiempo, esa sensación de injusticia y humillación persistió en Alemania. Entonces, para resumir un poco, un cóctel de imperialismo, nacionalismo exacerbado y alianzas militares nos llevó a una guerra que nadie previó en su escala ni en su brutalidad. Transformó la forma de combatir, devastó Europa, cambió por completo el orden mundial y culminó en una paz, especialmente la de Versalles, que en lugar de cerrar heridas, parece que las abrió aún más. Y aquí queda una reflexión final, quizás un poco provocadora. Se la llamó la guerra para terminar todas las guerras, ¿no? Pero apenas 20 años después, estalló una todavía mayor, la Segunda Guerra Mundial. Cabe preguntarse, ¿fue el Tratado de Versalles, con esa mezcla de castigo y humillación hacia Alemania, el que sembró inevitablemente las semillas del siguiente conflicto? O dicho de otra forma, ¿hasta qué punto la manera en que se intentó construir la paz después de la Primera Guerra Mundial hizo casi inevitable la Segunda? Es algo en lo que pensar, ¿no? Sobre cómo las soluciones a un conflicto a veces pueden generar el siguiente. Gracias por escuchar Sabiduría Cotidiana, el podcast diario creado completamente con inteligencia artificial. Si te gustó este episodio, síguenos y comparte para que más personas descubran, aprendan y crezcan cada día. Nos escuchamos mañana con una nueva historia, una nueva idea y una nueva forma de aprender.